TN Troya Noticias. Representante Jennifer Arias, bienvenida a Troya Noticias, edición central. Muy buenos días. Buenos días, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esta invitación. A todos ustedes un saludo. Bueno, gracias, representante. Definitiva, esta semana en lo que tiene que ver con el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Qué se vivirá esta semana? ¿Cómo se está argumentando al interior de la Cámara de Representantes esta moción de censura para el ministro? Bueno, el día miércoles será discutida y debatida la moción de censura que fue presentada por algunos miembros de la oposición contra el ministro Carlos Holmes. Realmente yo creo que no tiene asidero, por supuesto, esta moción. El ministro ha hecho un trabajo muy bueno, ha sido unos días difíciles para la fuerza pública, para él mismo, por las diferentes dificultades que se han presentado, por las diferentes situaciones que se han presentado, pero yo estoy absolutamente segura que él en su capacidad, adicionalmente a eso, que es una persona que siempre pues dice la verdad, que siempre está recurriendo a ella, va a lograr, por supuesto, no solamente explicarle a la Cámara de Representantes, que al final es seguramente lo menos importante, sino va a poder dejar en claro a Colombia cuál es la situación y cuáles son las mentiras que se han dicho durante este tiempo respecto al tema de la fuerza pública en general. Representante, sin embargo, la oposición ha dicho que definitivamente están tras la cabeza del señor ministro de la Defensa porque pues ya son muchos hechos, digamos, no solamente lo que tiene que ver con el desempeño de la fuerza pública, sino también con lo ocurrido, con las diferentes masacres que han ocurrido en diferentes departamentos. Y pues eso lo ha convertido en un blanco. ¿Usted cree que hay ambiente en general en el Congreso de la República para que avance esa moción de censura? Varias cosas. La primera es que pues la oposición tiene que actuar así, por eso se llama oposición, porque tiene que decir esas cosas del gobierno. Es natural y es lo que tienen que hacer, no pueden hacer nada distinto, es imposible reconocer por parte de ellos como cualquier buena acción o cualquier buena actuación del gobierno, no va a pasar. Adicionalmente a eso, la oposición ha dicho muchas mentiras, yo se los he dicho cuando tenemos los debates, y también ha llegado muchas veces sin ningún tipo de argumentos, pero simplemente el argumento es ser la oposición. En ese sentido, yo entiendo, por supuesto, las razones que tiene la oposición para hacer esto, pero en realidad no tienen un argumento sólido frente al tema de la moción. Y creo que, por el contrario, al interior del Congreso de la República y de la Cámara de Representantes hay un gran respaldo al ministro, pero además a la fuerza pública y de policía, porque no puede ser posible que una persona por hacer oposición diga o desnaturalice o deinstitucionalice o le quite la importancia y le quite la razón de ser, y además de eso le quite el reconocimiento que deben tener a los héroes de nuestra patria a razón de ser oposición. Y eso es lo que ha hecho la oposición: decir que el ejército es malo, decir que la policía es mala, decir que las instituciones son malas, decir que necesitan ser cambiadas por las malas actuaciones de algunos de sus miembros de manera aislada. Eso no puede ser posible. No puede ser posible que quienes arriesgan la vida todos los días por los colombianos terminen en el ojo de un huracán solamente por ser oposición. Y eso es lo que está pasando realmente. Aquí no es nada distinto a que quieren hacer una oposición parándose en la cabeza, porque no tienen otra manera de hacerlo, parándose en la cabeza de quienes han defendido realmente este país de los malandros. ¿Cómo es posible que lo cite, que le haga un debate a la fuerza pública, a las FARC? Eso no tiene ni pies ni cabeza, es una falta de respeto. Quienes los asesinaron, los masacraron, los mataron, los secuestraron, los hicieron con lo que quisieron, fueron ellos, con la fuerza pública. Y ahora venir a citarlos a un debate, eso es un descaro. Es absolutamente irresponsable. Pero estoy además absolutamente segura que le va a ir demasiado bien a la fuerza pública en este debate y que van a salir con todo el respaldo, porque nosotros estamos convencidos que el trabajo se hace con la legalidad y con la institucionalidad. Así debe hacerse, no se puede premiar a la delincuencia ni a la ilegalidad. Sí, creo que adicional a eso, uno no puede omitir juicios. Nosotros no sabemos
quiénes cometieron los delitos que se han estado cometiendo, ni bajo qué situaciones. Para eso se hacen unas investigaciones. Uno no puede ser juez anticipado y para eso hay que confiar en las instituciones. Lo que pasa es que cuando uno quiere desestabilizar el país a través de la desestabilización de las instituciones, esta es la situación que se genera. Representante Jennifer Arias, en su concepto, el ministro de la Defensa ya se disculpó a propósito de los hechos en donde se generaron algunos excesos de la fuerza pública. Sí, de hecho lo hizo. Él pidió una disculpa, incluso lo hizo antes de que así fuera solicitado. Él lo hizo en un acto público y yo realmente no sé por qué no le dieron demasiada trascendencia al tema. Supongo que es por la misma razón de que no es tan noticioso cuando se disculpan que cuando ocurren los hechos o cuando lo obligan a que lo diga, pero ya lo había hecho. Representante, cambiándole un poco el tema, pues usted ha escrito una columna que tiene que ver con la ganadería, con ese legado de trabajo, con la resiliencia. ¿Cómo ve usted en este momento el sector durante toda esta pandemia? ¿Cómo se ha visto afectado y de qué manera se le piensa ayudar a ese sector que ha sido tan golpeado? Bueno, la ganadería ha sido un sector muy importante para muchas regiones. En regiones como las mías se han construido y han llegado a muchos sitios adversos e inhóspitos gracias a la ganadería. Entonces, pues es un reconocimiento porque la semana pasada fue el Día del Ganadero, 30 de septiembre. Entonces, por esa razón escribí la columna. Creo que es un sector que ha sido resiliente por naturaleza. Ellos han tenido que recibir seguramente los peores azotes del conflicto, de la guerra de nuestro país, y aún así siguieron siempre trabajando en pro de Colombia y de nuestro sector rural. Yo creo que la pandemia, si bien los afectó, no los afectó tanto como de pronto afectó a otros sectores, en el entendido que no tuvieron que parar en seco, sino que pudieron seguir haciendo su labor. Creo que es importante seguir trabajando y lo hablábamos hace poco con el presidente que estuvo aquí el día del sábado, estuvo acá, y hay que seguir trabajando en pro de una productividad sostenible, en pro de volver cada día más ambientalmente hablando productiva la ganadería, realmente llegar a temas de silvopastoriles importantes en todo el país. Por supuesto es un reto grande porque implica unas inversiones muy grandes, pero pues ese es el reto y creo que de a poco se va logrando. Es un reconocimiento a un sector que ha sostenido la economía de regiones como la mía durante muchísimos años y que nos ha permitido ir ampliando territorios porque siempre son los ganaderos y el sector agropecuario en general los que llegan primero a abrir caminos. Así que el reconocimiento a todos los ganaderos, que fue el Día del Ganadero la semana pasada. Estamos con la representante Jennifer Arias aquí en Troya Noticias, edición central. Un tema relacionado con la mujer, aprovechando su presencia, representante. El informe del DANE, donde se observa la discriminación aún reinante en torno a las posibilidades laborales de las mujeres en Colombia, pero también el incremento en esta etapa de pandemia, de coronavirus y demás, de los feminicidios. ¿Cuál es su análisis? Bueno, dos cosas. Nosotros la primera es que seguimos viviendo en un país que culturalmente es machista. Vivimos en un país que todavía de pronto no ha terminado de avanzar en este tema de reconocimiento de las mujeres y los hombres con equidad. Y digo con equidad porque nosotros definitivamente no somos iguales, definitivamente somos distintos y eso es lo que nos hace especiales tanto a las mujeres como a los hombres. Yo siempre digo que nosotros no tenemos que ser tratados con igualdad, sino con equidad, que tenemos que tener acceso a la misma cantidad de posibilidades, de tener acceso a la misma posibilidad de presentarnos a un cargo, de entrar a la fuerza pública, de entrar a la universidad, de ser tratadas de una manera equitativa, no igualitaria, sino equitativa. Y en ese entendido creo que pues estamos obviamente todavía en una desventaja. Hemos avanzado mucho, por supuesto que se ha avanzado mucho,
Hace unos años nunca nadie se imaginaba que una mujer soltera, una mujer que no viene de una familia política sin ningún tipo de abolengo, como por ejemplo el caso mío, fuera representante a la Cámara. Eso lo que nos demuestra es que hemos avanzado bastante, pero nos falta muchísimo por avanzar. Obviamente una concientización de los sectores económicos, de los sectores empresariales, de la importancia de empoderar a la mujer y de tratos equitativos. Y bueno, cada día vamos trabajando más en eso y buscando a ver si de pronto desde el Congreso de la República no pudiera hacer algún tipo de ley o de reconocimiento especial a aquellos que le den prioridades a la mujer, pero realmente no es fácil. Entonces, creo que eso es algo que sigue siendo, que cada día es menor, que cada día hay más personas que valoran el trabajo de las mujeres, pero que vamos trabajando pues en calma porque eso es un cambio cultural. En cuanto al tema de la violencia, por supuesto se aumentó enormemente en esta pandemia, el estar encerrados en la casa permanentemente, muchas personas que tienen de pronto problemas con el alcohol y estar encerradas empeora esta situación. Diferentes temas han sido, por supuesto, empeorándose o han ido empeorándose con la situación de la pandemia. Se han buscado tener rutas mucho más claras, mucho más rápidas y muy prioritarias para las mujeres. Y también creo que esto ha ayudado a que se note más la problemática que hay y que sea más evidente. Hay que seguir trabajando en el empoderamiento de la mujer. Creo que ese es el camino más importante, empoderarla, que pueda estar económicamente independiente, que sea una mujer que pueda subsistir por ella misma, porque creo que esta es una de las principales las razones de todo lo que tiene que ver con el maltrato hacia la mujer. Entonces seguimos trabajando desde la Comisión de la Mujer, yo hago parte de la Comisión de la Mujer, seguimos trabajando en pro de evitar y el maltrato a la mujer, el trato, buscando el trato equitativo y también buscando que se tengan igualdad en las oportunidades. Representante Jennifer Arias, muchas gracias por esta atención que nos hace a Troya Noticias Edición Central a través de nuestras plataformas digitales y de nuestra señal abierta en punto 5, 1490, amplitud modulada. Es usted muy amable, un buen día. A ustedes muchísimas gracias, Dios los bendiga y bueno, salgan con todas las precauciones a trabajar y a sus temas personales. Bendiciones. Muy bien, igualmente, representante.